Ahora ya que hemos visto cómo se ejecuta una plancha lateral, tenemos que analizar hacia dónde va la resistencia del ejercicio. Ya hemos visto que es un ejercicio que se hace con nuestro propio peso corporal, con lo cual la resistencia siempre va a venir marcada por la gravedad, es decir, la resistencia siempre va a ir hacia abajo. Y ya llegamos a la guinda del pastel, el ejercicio por el cual más me habéis preguntado y más me habéis pedido que argumente pues cuáles son mis razones de por qué antes lo recomendaba y ya no lo recomiendo, porque estamos hablando del mítico press militar. Sí, señores, señoras, señoritos, señoritas, señorites, el archiconocido press militar es un ejercicio que antes pues yo mismo hacía y obviamente yo también recomendaba pues muchísimo en mis programas, pero de un tiempo a esta parte pues ya no lo recomiendo. ¿Y por qué no lo recomiendo? Pues vamos a ver cuáles son las razones de este cambio un poco de opinión con respecto al press militar. Para empezar tenemos que ver qué es un press militar, y yo, como sabéis que no tengo barras en mi gimnasio, pues este palo de escoba hará sus veces de barra para ver el ejercicio. Básicamente es un press de hombro en el que tenemos la barra pues cerca del pecho, debajo de la barbilla, y lo que hacemos es llevarla sobre la cabeza. Esto sería un press militar básico, y como digo es un ejercicio mundialmente conocido que se hace en todos los gimnasios del mundo. Podríamos sustituir, digamos, el ejercicio por press con mancuernas sentado en el banco, que también se hace muchísimo en los gimnasios, pero básicamente es lo mismo, hay algunas diferencias, pero bueno, el patrón de movimiento es el mismo. Y aquí es donde encontramos la primera pega que le podríamos sacar al press militar, que es que si nosotros hacemos el press militar, obviamente para trabajar los hombros, tenemos que ver qué es lo que estamos trabajando, es decir, no el hombro como concepto, tenemos que ver pues qué es lo que estamos trabajando dentro del hombro. Por ejemplo, si queremos trabajar pues la porción media, la porción lateral del deltoides, sabemos que la forma de hacerlo es mediante una abducción del hombro. Y si queremos trabajar la porción frontal, tenemos que hacerlo mediante una flexión del hombro. Pero si analizamos el press militar, no tenemos ninguno de estos patrones bien definidos, tenemos ahí una mezcla extraña en la cual pues combinamos esta abducción pero con una rotación externa, con la flexión también, o sea que realmente no es un patrón definido para ninguna de las porciones del hombro, y eso es el primer, o al menos la primera alerta roja de decir, bueno, entonces ¿para qué estoy haciendo este ejercicio? Si no estoy trabajando una abducción, no estoy trabajando una flexión, estoy trabajando un mix de todas estas funciones, y al final no estoy trabajando ninguna de forma eficiente, como vamos a ver a continuación, porque para empezar, lo que me sorprende es que sea un ejercicio tan extendido, tan utilizado y que todo el mundo recomiende, muchísimos entrenadores de hecho recomiendan este ejercicio, yo puede que quizás sea el raro que no lo recomienda, porque todos lo recomiendan, pero tenemos que ver quién está haciendo este ejercicio. Porque para hacer este ejercicio tenemos que partir de la base de que la persona que lo haga tiene que ser capaz de coger una barra, un palo de escoba, y colocarlo sobre la cabeza, de forma que, si me veis de perfil, desde mis manos hasta mis pies debe haber una línea totalmente vertical, totalmente perpendicular al suelo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si nosotros analizamos pues, la población media que va al gimnasio y hacemos un pequeño test, y de hecho os invito a que vosotros hagáis por vosotros mismos este test para ver si sois capaces de colocar el brazo sobre la cabeza sin tener ningún tipo de aparato, una mancuerna, una barra, nada, simplemente colocar el brazo sobre la cabeza, que esto es algo que parece simple, parece fácil, y de hecho pues mucha gente va a poder hacerlo, pero nos vamos a encontrar mucha gente que no va a poder hacerlo. Y la prueba es muy sencilla, simplemente tenemos que colocarnos de espaldas a una pared, donde tengamos los talones pegados a la pared, el glúteo pegado a la pared y la cabeza pegada a la pared. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con el brazo, elevarlo hasta tocar la pared, sin despegar los glúteos. Y vais a ver que hay mucha gente que no es capaz de hacer esto, porque no tiene movilidad suficiente en los hombros. Por lo tanto, si a estas personas que no tienen la movilidad suficiente en los hombros le estamos recomendando hacer este ejercicio, se van a llevar un chasco, porque nunca van a ser capaces de colocar una barra o una mancuerna sobre la cabeza. Y como digo, es algo muy común, y sobre todo es común en la población general que va al gimnasio. Por lo tanto, ya esto también en combinación con el patrón de movimiento que tiene el ejercicio, pues me hace ser un poco escéptico a la hora de pensar que este sea un ejercicio que tenga que hacer todo el mundo.
porque incluso aunque lo hiciéramos con mancuernas, que siempre de hecho con el remo vertical lo hemos visto que tiene una mayor libertad el hecho de trabajar con mancuernas que con barra, pero aun trabajando con mancuernas tenemos que ser capaces de colocar las mancuernas sobre la cabeza, y si no podemos hacerlo, no podemos, y ya está, podemos trabajar la movilidad del hombro para ir mejorando poco a poco esto, pero al final es un ejercicio que depende mucho de tu estructura, con lo cual es un ejercicio que no suelo recomendar. Pero además es que no solamente es la flexión del hombro, es decir, no es solamente que sea capaz o no de colocar la mano o la barra o lo que sea sobre la cabeza en una línea totalmente vertical, sino que además estoy jugando con una rotación externa que es excesiva. Si bien el remo de mentón era una rotación interna excesiva, ahora nos encontramos con lo contrario, es decir, con que tengo que colocar, si yo estoy con la barra de esta forma, tengo que colocar los antebrazos totalmente perpendiculares al suelo, digamos, o a la barra, para poder hacer un ejercicio bien hecho, para poder empujar desde abajo hacia arriba. Y por tanto tengo que tener una movilidad en el hombro, no solamente para esta flexión que ya hemos comentado, sino también para hacer esta rotación externa. Y es una rotación externa que, de nuevo, muchísima gente no va a tener, no va a poder hacerlo, porque se va a encontrar así, porque no va a poder rotar externamente el hombro más allá de aquí. Con lo cual yo desde aquí no puedo empujar hacia arriba, tendría que empujar hacia allí. Y si ya combinamos que no tenemos suficiente rotación externa y además no tenemos suficiente flexión, pues es lo que ocurre, que mucha gente no es capaz de hacer el ejercicio porque o bien mete las caderas para hacer palanca con la zona lumbar, para de esta forma no estoy colocando digamos el brazo sobre la cabeza, pero al menos parece que mi cuerpo está debajo de la barra. Y eso no es un ejercicio bien hecho, y como digo, hay muchísima gente que no va a poder tener esta rotación externa, pero es que aunque pudieras, ¿para qué lo vas a hacer? Es decir, ¿para qué vas a forzar el cuerpo a esta rotación externa excesiva si, como he dicho antes, al final no es tan eficiente como podríamos pensar? Pero es que además nos encontramos con otro problema, que es el problema quizás más extendido de todos, porque lo hagas bien o lo hagas mal, nosotros cuando estamos elevando el hombro o elevando el brazo sobre la cabeza, lo que estamos haciendo es ir reduciendo poco a poco el espacio que queda en la articulación, en el paso del acromion, con lo cual es muy probable que acabemos teniendo a la larga problemas con el tendón del supraespinoso. ¿Por qué? Porque se pinza, tenemos ese pinzamiento del hombro simplemente por elevar los brazos sobre la cabeza de forma repetitiva. Y como dije en el episodio del podcast, esto es algo muy habitual no solamente a la hora de entrenar en un gimnasio, sino a la hora de hacer trabajos manuales. La gente que pasa mucho tiempo con los brazos sobre la cabeza, preguntadles cómo tienen los hombros, si son pintores o son albañiles o son de cualquier tipo de trabajo que sea manual y estén muchísimos años haciendo lo mismo y teniendo el hombro en la misma posición una y otra vez, como digo, especialmente sobre la cabeza, preguntadles cómo tienen los hombros, sin haber cogido una pesa en su vida. Y seguramente te vayan a decir que tienen los hombros fastidiados de estar continuamente con los brazos sobre la cabeza. Y eso es porque cada vez que hacemos esto, estamos comprimiendo ese espacio. Con lo cual, cuanto más lo repitamos, y encima si le estamos metiendo carga adicional, pues más probable es que acabemos pinzando ese tendón y de esta forma pues acabemos teniendo problemas de pinzamientos y tengamos que ir al fisio, tengamos que dejar de entrenar o cualquier cosa. ¿Ok? Con lo cual, pues vemos que tampoco es algo muy conveniente, porque este mismo argumento me podéis decir, bueno, pero entonces no podemos elevar los brazos sobre la cabeza para hacer ningún tipo de ejercicio. Bueno, sí y no, es decir, si nosotros estamos haciendo un press, al final la carga, la dirección de la resistencia va hacia abajo, con lo cual yo estoy con los brazos sobre la cabeza y tengo una carga externa que me está empujando hacia abajo, es decir, me está comprimiendo. Si yo me pongo aquí, me está comprimiendo más este espacio, con lo cual lo estoy haciendo más difícil. Si yo estoy pintando una casa, no tengo una carga que me esté comprimiendo. Pero es que cuando yo hago un press militar, un press con mancuernas, esa carga sí que me está comprimiendo. Al contrario que cuando, por ejemplo, estoy haciendo unos jalones o unas dominadas donde la resistencia va hacia arriba, con lo cual, si la resistencia va hacia arriba, lo que me hace es descomprimir esta zona. Y de esta forma tengo algo más de margen, algo más de movilidad dentro de la articulación del hombro.
Pero cuando hago un press militar ocurre lo contrario, se juntan las dos cosas, que estoy teniendo el brazo sobre la cabeza y que al mismo tiempo hay una carga externa, que al mismo tiempo es una carga pues potencialmente bastante alta, porque es un ejercicio donde se puede mover bastante peso, y esa carga me está empujando hacia abajo y me está comprimiendo esa articulación. Y puede no pasarte nada en 20 años o puede sí pasarte algo. Y con lo cual, como ya hemos visto antes, no es un ejercicio con el que pues, yo quiera arriesgar, ya lo he hecho muchos años, pero pues llegó un momento que dije, bueno, entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? Y por eso, pues, con estos argumentos y digamos este análisis, pues decidí dejar de realizarlo, porque otra versión que, bueno, sí que recomiendo más, sería una versión que en lugar de tener esta rotación externa aquí fuera, ¿vale?, con esta abducción del hombro, tener los brazos, digamos, dentro del plano escapular, para que de esta forma tengamos más espacio en la articulación del hombro y al mismo tiempo sea un espacio más cómodo. Por ejemplo, si yo cojo unas mancuernas, en lugar de estar aquí delante. Y de esta forma, como digo, es mucho más cómodo, es mucho más fácil para cualquier persona colocarse en esta posición que colocarse en esta posición, porque si analizamos, no lo he comentado antes, pero el press militar al final acaba teniendo el mismo problema a distinta escala que el press sobre, o mejor dicho, detrás de la cabeza, el behind the neck, que mucha gente no tiene, digamos, la movilidad de tener los antebrazos directamente perpendiculares al suelo en esta posición. ¿Por qué? Porque se requiere una rotación externa demasiado elevada para mucha gente. Entonces, cuando la gente hace este ejercicio, o incluso unos jalones tras nuca, que al final es lo mismo, pues vemos que los codos no apuntan hacia abajo, sino que apuntan hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya no pueden seguir rotando de forma externa, no sé si se ve en la imagen, pero no pueden seguir rotando de forma externa para meterse los codos debajo de la barra, sino que al final acaban teniendo los codos hacia atrás porque no pueden seguir forzando esa rotación externa. Entonces, simplemente con pues este ejercicio, que sería un press igual que el press militar, pero simplemente trabajando en el plano escapular, pues podríamos solucionar este problema que supone la posición inicial. Sin embargo, nos encontraríamos, bueno, con lo que he comentado al principio, que al final, pues, no es un ejercicio que esté directamente relacionado con una función específica de los hombros, aunque esta versión sí que lo hace, porque esta versión al final lo único que hace es una flexión del hombro, con lo cual, haciendo este ejercicio, lo que estamos haciendo es trabajar de forma directa la cara frontal del deltoides, porque esa es otra. Si nosotros hacemos el enfoque tradicional del press militar, vamos a suponer que queremos trabajar la cara lateral del deltoides, que hay mucha gente que dice que este es un ejercicio muy bueno para la cara lateral del deltoides. Y si algo hemos aprendido en el curso de biomecánica básica, que está en la academia, y al que, pues por supuesto, os recomiendo que vayáis a visitar, pero lo que explicaba en ese curso es que siempre en un ejercicio el músculo que más sobrecarga recibe es el que está en contraposición a la resistencia. Esto es algo obvio. Entonces, si analizamos la posición del ejercicio, si nosotros estamos haciendo una rotación externa, si yo tengo aquí el deltoides lateral y hago una rotación externa, ¿dónde queda el deltoides lateral? Queda por detrás del cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy rotando el hombro de forma que este deltoides, o esta porción del deltoides, rota y se queda detrás. ¿Cuál es la que queda arriba del todo? Es la cara frontal del deltoides. Si estoy aquí, la cara frontal está aquí, pero si hago una rotación externa, la cara frontal queda aquí arriba. De forma que cuando yo estoy empujando, la porción del deltoides del hombro que está en contraposición a la resistencia es la cara frontal del deltoides, con lo cual el press militar sería un ejercicio principalmente para la cara frontal del deltoides. Entonces, si tenemos esto en cuenta, ¿no sería más productivo hacerlo en el plano escapular, que lo puede hacer todo el mundo y que estoy aislando la función principal que tiene la cara frontal del deltoides? Es, digamos, a la conclusión que llegué yo. Pero digo más, porque aquí nos podríamos encontrar con la misma situación. Hay gente que no es capaz de colocar los brazos sobre la cabeza, pero ¿realmente es necesario hacer esto para trabajar el deltoides frontal o la cara frontal del deltoides? Bueno, no es necesario,
¿Por qué? Porque podríamos utilizar un banco inclinado para hacer el mismo ejercicio, simplemente sería un press inclinado, pero con un agarre neutro para, de nuevo, poner a la cara frontal del deltoides en contraposición a la resistencia, y de esta forma, ahora sí que cualquiera lo puede hacer, porque ahora si vemos donde termina el ejercicio es aquí. No necesito llegar hasta aquí, que es lo que me exige el press con mancuernas o el press militar o como sea, ¿vale? El press, cualquier press sobre la cabeza me exige eso, me exige que acabe sobre la cabeza. Sin embargo, aquí yo puedo seguir trabajando exactamente igual, solo que sin esa necesidad de acabar por encima de la cabeza. Entonces, por estas razones, el press militar es un ejercicio que dejé de recomendar y empecé a recomendar el press, digamos, el press parado en el plano escapular, porque, bueno, por todas las razones que os he dado. Sin embargo, pues si hay opción de trabajar en un banco inclinado, suelo recomendar más la versión en el banco inclinado, porque así me aseguro que cualquier persona lo pueda hacer. Pero lo que he querido exponer con este vídeo es que básicamente el press militar tiene una serie de limitaciones, que son las que he argumentado, que me hacen pues descartar este ejercicio en favor de otros que considero que tienen más ventajas, o al menos el riesgo-beneficio es mayor, que es lo mismo que le ocurría al peso muerto, que también te dejaré pues por aquí una tarjeta para que puedas ver el análisis que hice del peso muerto y por qué el peso muerto es otro ejercicio que considero que está junto con el press militar y con otros, como los que ya hemos visto en este vídeo, que están sobrevalorados y que considero que hay otras opciones mejores. Así que si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y este tipo de cosas, y por supuesto, si tienes una opinión contraria a la mía, quieres argumentar cualquier postura que he expuesto yo aquí, o quieres compartir cuáles son los ejercicios que consideras tú que están sobrevalorados, o quieres compartir ejercicios que antes recomendabas y que ya no lo haces, pues déjalo abajo en la caja de comentarios, que me encantará leerte, y nosotros, como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos.